Esta noche vas a viajar en el tiempo, pero no para presenciar una batalla épica ni un baile en la corte. Nada de eso. Te enfrentarás a algo mucho más íntimo. Estás ahí, parado junto a una cabaña de madera, observando cómo la gente de la Edad Media se ocupaba de una necesidad básica, pero inevitable, cómo se limpiaban después de usar el baño, o mejor dicho, después de hacer lo que todos hacemos, pero sin baño. Antes de acomodarte, aprovecha para darle like a este vídeo y suscribirte, pero solo si realmente te gustan este tipo de historias curiosas que traigo aquí. Y comenta desde dónde me ves y qué hora es. Me encanta ver a nuestra comunidad nocturna repartida por todo el mundo. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para ese sonido suave de fondo. Y vamos a comenzar este viaje juntos. Estás agachado detrás de un granero, sosteniendo un puñado de paja un poco húmeda y llena de pelusas. El frío de la mañana aún se siente en la piel, y el olor alrededor no es precisamente agradable. No hay papel, no hay tuberías, y sinceramente a nadie parece importarle mucho. En la Edad Media, limpiarse era un acto de pura creatividad. Los campesinos usaban lo que tenían a mano: hojas, trapos viejos, heno seco, pedazos de tela reutilizados, a veces hasta musgo. Y sí, había quienes usaban todo eso más de una vez, dentro de la misma familia. El concepto de individual estaba todavía muy lejos de ser popular. Si eras noble, quizás tenías acceso a un trozo de lino fino reservado solo para eso. Pero incluso esas telas de lujo se lavaban de vez en cuando y se reutilizaban. No era exactamente la experiencia más fresca del mundo. También hay registros de conchas usadas como alternativa en zonas costeras, aunque los historiadores aún debaten si eso era una práctica común o solo una leyenda que sobrevivió al tiempo. ¿Y en las ciudades? Algunos lugares más romanizados todavía usaban esponjas atadas a palos de madera, sumergidas en vinagre y compartidas por varias personas. Sí, has entendido bien, una esponja para todos. Esperemos que al menos el vinagre fuera fuerte. Te mueves despacio por la aldea, sintiendo la tierra apisonada bajo tus pies, y observas a un hombre que sostiene un trapo doblado con un cuidado casi ceremonial. La forma en que lo hace dice mucho. Hay una rutina, una aceptación. Nadie se ríe, nadie se queja, porque en realidad no había una alternativa mejor. Un dato curioso: algunos manuscritos médicos de la época advertían contra la limpieza excesiva de la zona íntima. Se creía que eso podía debilitar los vapores esenciales del cuerpo. Sí, has oído bien. Según ellos, limpiarse demasiado hacía mal a la salud. Lo más irónico, en épocas como la peste negra, mucha gente evitaba lavarse a toda costa por miedo a que el agua abriera los poros y dejara el cuerpo vulnerable al aire contaminado. Resultado: más suciedad, más contagio y una larga lista de errores médicos. ¿Y cuando no había nada? Bueno, muchas veces simplemente no se limpiaban. La prioridad era sobrevivir, comer, no congelarse en invierno, mantener la dignidad. Eso era secundario. También notas que no hay cubos de basura y mucho menos sistemas de alcantarillado. Lo que se usaba se enterraba en el monte, se tiraba en fosas o se dejaba en algún rincón del terreno. Eso cuando los animales de la casa, cerdos, perros, gallinas, no intervenían en el proceso, escarbando donde no debían. ¿Una curiosidad excéntrica? En algunas regiones de Europa se creía que las cenizas mezcladas con agua podían ayudar en la higiene íntima. Era una especie de jabón rústico aplicado con cuidado, ¿o no? Eficiencia dudosa, ardor garantizado. Te agachas otra vez para observar a un niño limpiándose con una piedra lisa. El gesto es automático, casi aprendido, y de alguna manera resulta hasta conmovedor cómo desde pequeños ya aprendían a improvisar ante la falta de comodidad. Y si crees que eso es lo peor en cuanto a incomodidad, espera a recordar que la ropa interior no se lavaba con frecuencia, y muchas veces ni siquiera existía.
El roce entre la suciedad y la tela áspera era la norma del día a día. Respiras profundo. El aire es denso, terroso, con ese ligero toque de humo que parece estar siempre presente en los pueblos medievales. Piensas en tu casa, en tu baño limpio, en el papel suave de doble hoja con aroma a aloe vera. Y decides, en ese momento, que nunca más te quejarás cuando olvides reponer el papel. Dejas atrás la pequeña aldea, todavía con la imagen de ese trapo reutilizado dando vueltas en tu cabeza, y caminas por un camino de tierra apisonada, donde el aire de la mañana lleva el olor a humo, estiércol de caballo y pan recién horneado. El paisaje alrededor cambia, menos paja, más piedra. Te estás acercando a un monasterio, y allí las cosas funcionan de una manera un poco diferente. Bienvenido al mundo de la higiene monástica. Los monjes, a pesar del voto de pobreza, tenían cierta obsesión con la limpieza, al menos en comparación con los campesinos, no por vanidad, claro, sino por disciplina espiritual. La regla de San Benito, uno de los textos fundamentales de la vida monástica, indicaba que los monjes debían lavarse las manos antes de las comidas y tomar baños ocasionales. Eso ya era revolucionario para la época. Entras en silencio por un pasillo estrecho y te topas con una fila de monjes, todos con la cabeza rapada en la parte superior y vestidos con túnicas ásperas, esperando su turno para usar el lavabo. No te ilusiones. El lavabo no es una bañera ni una ducha, es una especie de pila colectiva de piedra, abastecida por un canal de agua corriente, muchas veces desviada de un arroyo. Allí los monjes se lavan las manos y la cara con una solemnidad casi sagrada. El agua corre fría, cortando los dedos como pequeñas dagas líquidas, y no hay jabón. Solo una sensación de deber cumplido. Lavarse formaba parte de un ritual de preparación espiritual. Era como limpiar el cuerpo para purificar también el alma. Pero aún así, los baños completos eran raros. Los historiadores todavía discuten si esos baños se daban semanalmente o solo en ocasiones específicas, como fiestas religiosas o momentos de enfermedad. Y claro, siempre estaba la posibilidad de lavar solo los pies y las axilas, considerados los puntos más importantes y los más aromáticos. Sigues por un corredor y llegas a una pequeña habitación con suelo de piedra y una pila profunda en el centro. Un monje mayor derrama agua en sus propias manos, frotándolas lentamente, casi como si estuviera rezando. Te lanza una mirada breve, pero acogedora, sin palabras, porque aquí todo se hace en silencio. Curiosamente, los monasterios medievales fueron algunas de las únicas instituciones que intentaron preservar prácticas de higiene heredadas del Imperio Romano. En algunos lugares, especialmente en el sur de Europa, todavía se mantenían baños con calderas que calentaban el agua, tuberías de plomo, no muy seguras pero funcionales, y suelos con drenaje. Un lujo medieval, si lo piensas bien. Pasas junto a otro grupo de monjes y notas algo peculiar. Algunos están limpiando los dientes con pequeños palitos de madera. Son los llamados chew sticks, empapados en hierbas como salvia o menta. Eso era lo más cercano a cepillarse los dientes. Pero seamos sinceros, la expectativa dental era baja. Una dentadura semi-incompleta era prácticamente señal de madurez. Aún así, entre los monjes había un cuidado especial con los olores. Muchos cultivaban hierbas aromáticas en los jardines del claustro: romero, lavanda, tomillo. No solo para condimentar el gachas de cebada. Era para frotar en el cuerpo, dejar secar en la ropa y, créelo, incluso para masticar antes de hablar con el abad. Una forma medieval de chicle. Y no creas que solo porque eran religiosos no tenían hábitos peculiares. Algunos relatos indican que ciertos monjes coleccionaban piedras sagradas para usar al limpiarse después de las necesidades fisiológicas, supuestamente purificadas por la oración. Esas piedras se guardaban con cariño. Hay incluso inscripciones en latín que sugieren que una de esas piedras
expulsaba el pecado del vientre. Sí, leíste bien. Te acercas ahora al retrete del monasterio. Es una construcción de madera sobre un arroyo. El agua corriente ayudaba a arrastrar los desechos, un sistema de fontanería rudimentario que era más eficiente que el de muchas ciudades de aquella época. Los bancos son fríos, agujereados, y la vista hacia abajo es mejor ni mirar. Te preguntas cuántos siglos pasaron hasta que alguien se dio cuenta de que compartir una rama para limpiarse no era tan higiénico como parecía. Y entonces te das cuenta de que, incluso hoy, no todo el mundo ha cerrado ese ciclo. En un rincón del retrete ves una cesta con trapos enrollados. Son los paños reutilizables del día. Después de usarlos, un monje designado, normalmente el novicio más joven o el que había hecho alguna travesura, los lavaba en el arroyo. La rutina aquí gira en torno a la repetición: comer, rezar, trabajar, lavarse, un poco, y repetir. En el fondo hay cierto consuelo en eso, un ritmo lento que se parece al sonido del agua corriente en el lavabo o al arrastre de las sandalias de cuero sobre el suelo de piedra. Sales por la misma entrada por donde entraste, sintiendo una brisa ligera que lleva el aroma del heno seco y del pan recién horneado. El mundo monástico quizás sea más limpio que el resto de la Edad Media, pero no menos extraño. Y pensar que todo esto se hacía en nombre del alma. Te despides del silencio monástico y vuelves al camino de tierra, ahora más atenta a lo que sienten tus propios pies. Pican, un poco. Tal vez sea sugestión o simplemente el hecho de que en la Edad Media los piojos y las pulgas eran prácticamente compañeros inseparables. No importaba lo noble o devoto que fueras, si respirabas, probablemente te picabas. El sol ya está alto cuando te acercas a un castillo. Torres de piedra, banderas al viento y un leve olor a estiércol en el aire. Pero bueno, al menos hay murallas. Entras, curiosa por entender cómo cuidaban su higiene los ricos de la época. Si los campesinos se limpiaban con trapos y los monjes lo hacían con ritual, los nobles, bueno, ellos tenían el lujo de hacer todo eso en un entorno mucho más elaborado, pero no siempre más limpio. Caminas por pasillos de piedra y tapices coloridos hasta llegar a los aposentos de una dama noble. Está sentada cerca de la ventana, siendo peinada por una criada. Su cabello es largo, grueso, con aspecto grasoso y adornado con pequeñas perlas. Pero lo que llama la atención no es la belleza, sino el peine de hueso que se desliza lentamente entre los mechones, revelando de vez en cuando un piojo. La criada lo aplasta con el dedo y sigue peinando como si nada. Traga saliva. Los peines para piojos eran accesorios comunes, muchas veces tallados con detalles y hasta pasados de generación en generación. Formaban parte del toilette, una rutina de cuidados que no incluía necesariamente el baño, pero sí perfumes, cepillado del cabello, cambio de ropa interior, cuando la había, y aplicación de polvos y hierbas. Porque, claro, cubrir el olor siempre era más viable que eliminarlo. Observas a la criada traer una palangana de cobre y una jarra con agua tibia. La dama extiende las manos y se lava ahí, despacio, con movimientos delicados. Es una limpieza selectiva: manos, rostro, quizá el cuello. El resto del cuerpo, solo en ocasiones muy especiales. Y aún en esos casos, el baño completo requería un proceso digno de una pequeña producción teatral. Preparar la tina, hervir el agua en calderos, mezclar hierbas aromáticas, cubrir todo con telas para conservar el calor. Y por supuesto, preservar la privacidad. Bañarse era un acto íntimo y hasta sensual, motivo de muchos poemas trovadorescos. Se cree que los baños completos entre los nobles eran más frecuentes que entre los campesinos, pero aún así esporádicos. Los historiadores aún debaten si esto variaba según el clima local, las influencias culturales y hasta el nivel de paranoia por enfermedades transmitidas por el agua, que comenzaron a aumentar a partir del siglo XIV. Mientras recorres el castillo,
entras en la cámara de baño. Es un lugar oscuro con piedras alrededor y una tina de madera en el centro. Hay hierbas secas colgadas del techo, lavanda, romero, ruda, usadas para purificar el aire y alejar los miasmas que se creía causaban las enfermedades. El concepto de microbios aún estaba lejano, así que la lógica era, si huele bien, debe ser saludable. Algo parecido al desinfectante de eucalipto de tu abuela. En la tina, el baño se hacía con ayuda de las criadas. El agua no se cambiaba con frecuencia, así que si la dama se bañaba después de otros miembros de la familia, mala suerte para ella. Pero para compensar, se podían añadir vinos, aceites y pétalos de flores al agua. Y sí, esto parecía romántico hasta que recuerdas que, una vez dentro de la tina, la suciedad solo cambiaba de lugar. Subes una escalera en espiral y llegas a los aposentos del señor del castillo. Está sentado con un bastón de menta en la comisura de la boca y un paño húmedo en el rostro. A su lado reposa un bastón de ámbar gris, una sustancia extraída de los intestinos de ballenas valorada como perfume de élite. Sí, intestinos de ballena. Es casi poético, si ignoras el origen. El señor te mira, carraspea y se dirige hacia la letrina. Aquí el baño de los nobles era básicamente un asiento de piedra con un agujero que daba a una fosa. En algunos castillos más avanzados, ese agujero desembocaba directamente en el foso exterior, garantizando un mínimo de separación de la suciedad. El olor, innegociable. De hecho, incluso existía un término para los malos olores que subían por las letrinas, stink pipes. Romántico, ¿verdad? Por increíble que parezca, había perfumes y polvos específicos para arrojar dentro de la letrina, como un ambientador medieval. Y según la estación, hasta ramas de pino o musgo se usaban como papel higiénico improvisado. Caminas hacia la sala de estar, donde la nobleza conversa alrededor de la chimenea. Todos están bien vestidos, perfumados y relativamente limpios, a primera vista. Pero al acercarte, notas que muchos llevan pequeños saquitos de hierbas sujetos a la cintura, colgados al cuello o escondidos entre las capas de tela. Son los llamados pomanders, esferas perfumadas que supuestamente protegían contra enfermedades y también disimulaban el olor corporal. Una especie de desodorante de bolsillo con un toque místico. Entonces, entre un sorbo de vino y otro, escuchas una broma sobre campesinos que se bañan en el río. Todos se ríen. Irónicamente, muchos de ellos están más limpios que la corte. Sales del castillo al atardecer y antes de partir, ves a una dama rociando agua de rosas en sus pies antes de ponerse los zapatos. No sabes qué es más raro, si el hecho de que nunca haya lavado los zapatos o que los rociados sean contados 7. Un número considerado de la suerte para alejar enfermedades. La nobleza medieval, con todo su lujo y rituales, intentaba mantener la suciedad a raya. Pero en el fondo solo luchaba contra lo inevitable, vivir en un mundo donde ni los mejores perfumes podían competir con la realidad. Dejas el castillo atrás, con la cabeza llena de imágenes perfumadas, liendreras y bañeras de agua sospechosa. El camino ahora te lleva a una aldea en crecimiento, más urbanizada, más bulliciosa y, por desgracia, más apestosa. Si antes el contacto con la suciedad era natural e incluso camuflado por los aromas de la vida rural, ahora grita, literalmente. Casi tropiezas con un cubo de desechos humanos que se vierte por la ventana con un grito que resuena en las paredes. Guarde al lobo. Sí, acabas de escapar por poco de un baño medieval, pero del tipo equivocado. La expresión francesa, que significa cuidado con el agua, era una advertencia para los transeúntes. Agua, claro, siendo un eufemismo generoso. Los habitantes tiraban orina, heces y restos directamente a las calles. Y estas calles eran de tierra batida, llenas de baches, con una zanja central que supuestamente conducía los residuos lejos. En la práctica se creaba un lodo viscoso que mezclaba lluvia, sangre de carnicería, orina
vómito y, ocasionalmente, un zapato perdido. Intentas esquivar lo peor y notas que todos a tu alrededor llevan botas altas o zuecos de madera. Eran los llamados patents, un tipo de calzado que elevaba al usuario unos centímetros por encima de la suciedad. Tú, por supuesto, llevas chanclas imaginarias. Mala idea. Las ciudades medievales tenían mercados ruidosos, animales circulando libremente y callejones que funcionaban como baños improvisados. Las casas, muchas de ellas sin fontanería ni fosas, usaban cámaras de barro o madera, los famosos orinales. ¿Y qué hacían con su contenido? Bueno, o se tiraba por la ventana, como ya has presenciado, o, con suerte, se llevaba un recolector de excrementos. Sí, esa era una profesión. Algunos eran pagados para recoger los residuos humanos y transportarlos fuera de la ciudad, donde serían vertidos o, curiosamente, usados como abono. Y antes de que digas ¡qué asco!, recuerda, muchos de esos agricultores juraban que nada hacía crecer las cebollas tan fuertes. Pasas por una taberna y hueles cerveza, sudor y algo más. La combinación de personas apiñadas en un espacio pequeño, sin ventilación adecuada, era casi insoportable. Los dueños de tabernas, preocupados por los olores, esparcían hierbas en el suelo, menta, romero, ajenjo. A medida que los clientes pisaban, las hojas soltaban aromas que disfrazaban el ambiente. Un tipo primitivo de aromaterapia. Y una excusa para que evitaras mirar directamente al suelo. Fuera, un grupo de niños juega en la calle, con trozos de tela y pequeñas muñecas de madera, todos descalzos. Uno de ellos resbala en el lodo y se ríe. Te estremeces solo de pensarlo. Pero para ellos eso era lo normal. No conocían el jabón, y mucho menos sabían lo que era un baño. Limpiarse, cuando ocurría, era con agua fría y un trapo cualquiera. ¿Piojos? Una compañía constante. Entras en una de las casas. El olor es fuerte. Humo, grasa de cerdo, moho. Las ventanas son pequeñas y casi siempre están cerradas para conservar el calor, lo que también conserva los olores. Hay un cuenco en la esquina, probablemente usado por toda la familia para lavarse. La misma agua para todos. Primero el padre, luego la madre, luego los niños. Si eras el más pequeño, básicamente era un baño de sopa humana. Los historiadores aún discuten hasta qué punto los habitantes urbanos medievales eran conscientes de la necesidad de separar lo limpio de lo sucio. Algunos registros indican que había normas para mantener ciertas calles libres de basura y que incluso existían multas para quienes vertieran excrementos en áreas prohibidas. Otros investigadores argumentan que estas leyes rara vez se aplicaban y que el caos urbano imperaba. Lo más probable es una mezcla de ambos. Las reglas existían, pero su aplicación era esporádica y dependía del humor del guardia local. Observas a una señora frotándose las axilas con un paño empapado en vinagre. Era común el uso de soluciones ácidas como método de desinfección. Vinagre, vino agrio, incluso orina envejecida. Sí, había quienes creían en sus poderes medicinales. Y no era solo superstición. La orina fermentada liberaba amoníaco, que de hecho tiene propiedades de limpieza. Pero entre saber eso y querer experimentarlo, en la esquina, un barbero cirujano atiende a un cliente. El afeitado se hace con navaja, claro, pero también realiza pequeños procedimientos, drena forúnculos, extrae dientes e incluso hace sangrías. La misma palangana, los mismos paños. Te preguntas si se habrá lavado las manos. Spoiler, probablemente no. Una mujer pasa con una cesta de flores secas, ofreciendo saquitos para colgar dentro de casa. Rosas secas, cáscara de naranja, canela. Promete que ahuyentan el mal aire y los malos espíritus. Casi compras uno, solo por seguridad, por si acaso. Al atardecer, las calles comienzan a vaciarse y el olor cambia. El humo de las hogueras y los guisos de repollo dominan el ambiente. Las casas se cierran, los orinales se llenan y el ciclo recomienza. Te subes a un barril para ver la puesta de sol. Y pronto te arrepientes, porque el barril
no está vacío. La ciudad medieval era vibrante, viva y absurdamente sucia. Pero, en ese contexto, todo tenía sentido. La suciedad era parte del paisaje y adaptarse a ella era cuestión de supervivencia. O desarrollabas un buen olfato, o aprendías a caminar rápido cuando escuchabas «guardialó». Ahora que has aprendido a moverte por las calles como un verdadero ninja de los callejones, esquivando cubos voladores y pisando solo donde el suelo aún no brilla con humedad sospechosa, estás listo para enfrentar algo aún más íntimo, el baño, o mejor dicho, la ausencia de él. Te hospedas en un pequeño monasterio por una noche. Un monje de apariencia pacífica te recibe con una sonrisa tranquila, pero no menciona dónde está. Lo esencial, esperas discretamente una pista. Nada. Hasta que en medio de la madrugada ya no puedes más y decides buscar por tu cuenta. La iluminación es mínima. La antorcha chisporrotea, lanzando sombras inquietantes sobre las piedras. Encuentras una pequeña construcción de madera anexa al monasterio. Una casita estrecha con un banco de piedra agujereado en el medio. Te acercas y sin sorpresa, el olor lo confirma. Es el garderobe. El término garderobe literalmente significa guardar ropa, lo que parece confuso. Hasta que descubres que sí, algunas personas realmente colgaban su ropa allí dentro. Se creía que los vapores del pozo de excrementos ahuyentaban a los piojos y las polillas. Admitámoslo, a los piojos quizás sí, pero probablemente por elección propia. Te sientas cuidadosamente y notas que el agujero da directamente a un pozo o, en los castillos, a una caída libre de varios metros. En algunos lugares, estos baños estaban suspendidos sobre fosos, ríos o acantilados. Básicamente, un sistema de alcantarillado por gravedad. Ay de quien estuviera pasando por abajo. En las aldeas, los más afortunados tenían letrinas cavadas en el suelo con tablas cruzadas. Otros usaban macetas o cubos y vertían el contenido lejos de casa cuando era posible. ¿Y los pobres? Bueno, el monte, las piedras o el rincón más oscuro del granero hacían las veces. El concepto de privacidad era relativo. A menudo compartías el espacio con familiares, extraños o gallinas curiosas. ¿La limpieza? Aquí las cosas se ponen creativas. Miras alrededor buscando papel. Obviamente no hay. Tampoco hay hojas. Lo que hay, en muchos casos, es un trapo colgado de un gancho, el llamado tesorio, un pedazo de tela reutilizado, empapado en vinagre o agua salada que servía para todos en la casa. Sí, el mismo para todos. Sí, reutilizado. Pero esa era la versión de lujo. En las calles se usaban trozos de paja, ramitas, guijarros o incluso conchas. En la antigua Roma, que influyó en muchos hábitos medievales, se usaba una esponja atada a un palo, lavada en un cubo de agua con vinagre. Práctico, claro, si no fuera comunitario. Y aquí es donde entra una curiosidad que no esperabas, el banco de 3 agujeros. Los arqueólogos han encontrado estructuras de madera con varios agujeros alineados, sin divisiones, en conventos, escuelas y fortalezas. Era el baño colectivo. Así es. Hacías tus necesidades lado a lado con alguien. Hablar era opcional, pero, admitámoslo, embarazoso. Los historiadores aún discuten si la falta de vergüenza era cultural o si simplemente no había tiempo para desarrollar el concepto de intimidad sanitaria. Algunos argumentan que, a lo largo de los siglos, la idea de privacidad se fue valorando más, pero en las comunidades medievales la funcionalidad venía primero. Mientras intentas asimilar todo esto, una monja pasa llevando una cesta con telas limpias. Te mira de reojo y comenta: «Recuerda sumergir el tesorio en la solución antes de colgarlo de nuevo». Sonríes, desconcertado. Estás oficialmente viviendo el siglo III en 4D. De vuelta a la ciudad, escuchas rumores sobre un castillo que tiene un sistema moderno de sanitarios. Curioso,
Te diriges hacia él. Al llegar, el guardia te permite la entrada y te guía hasta una torre lateral. Dentro, el garderobe está posicionado en un nicho, suspendido sobre un canal de piedra por donde corre agua, constantemente alimentado por una desviación del río. Es casi un alcantarillado. Te emocionas un poco. Pero, claro, hay un detalle. El sistema solo funciona si la corriente es fuerte. En el verano seco, lo que fluye es solo paciencia. Dentro de la casa del señor feudal, una criada limpia el suelo con un trapo empapado en orina envejecida. Te estremeces de nuevo. El amoníaco de la orina se usaba de hecho como desinfectante, principalmente en el lavado de ropa. Las prendas de lino se hervían y se golpeaban con bastones en tanques, a menudo mezclando cenizas y orina para limpiar mejor. Si creías que el suavizante era algo reciente, a la hora de dormir te acomodas en una habitación estrecha, al lado de otros viajeros. Todos comparten un orinal. El olor es constante, pero nadie parece notarlo. Te das la vuelta y tratas de pensar en algo relajante, pero el ruido de un líquido siendo vertido en el cubo de al lado hace que eso sea difícil. Cierras los ojos y una última imagen pasa por tu mente. Tú, de vuelta a tu casa moderna, con inodoro, jabón y papel suave de 3 capas. Un lujo incomparable. Pero por ahora, solo estás tú y el tesorio. Despertar en medio de la Edad Media, especialmente después de una noche mal dormida, al lado de un orinal comunitario, ya sería lo suficientemente malo. Pero ahora, con el sol naciente a través de las ventanas de vidrio sucio y el gallo cantando con un tono de juicio, te enfrentas a una nueva realidad. Necesitas higienizarte, o como dirían en la época, estar menos peor. Miras a tu alrededor buscando un cuenco, una toalla, cualquier cosa que se parezca a un ritual matutino moderno. En su lugar, una joven campesina entra llevando un tazón de agua tibia, lo coloca en el suelo y sale como si no fuera nada. Y, bueno, en realidad no lo es. Te arrodillas, intentas espantar las moscas y sumerges las manos en el agua. No hay jabón. Te limpias la cara, respiras hondo y te das cuenta. Esto es todo. Esto era el baño de la mayoría de las personas, un rápido pase de paño, un poco de agua en la nuca y un agradecimiento a Dios por un día más sin peste. De hecho, los baños completos eran raros, muy raros. Muchos creían que el agua podía abrir los poros del espíritu y dejarte vulnerable a enfermedades, lo que, irónicamente, no estaba tan equivocado si el agua provenía de un río usado también como alcantarilla. Caminas por las aldeas y notas. Hay casas de baños públicos, sí, pero su uso es flexible. Hombres y mujeres entran juntos sin mucha ceremonia. Algunas de estas casas funcionan como spas, otras como algo más nocturno, digamos. Y aquí entra la curiosidad picante de la sección. Era común que los baños públicos fueran también lugares de encuentros íntimos. En algunas regiones de Europa, especialmente en Alemania y Francia, incluso había menús de masajes y servicios extras. Sí, la misma agua de la bañera era para relajarse y teóricamente purificarse. 2 pájaros de un tiro. Decides entrar en una de estas casas. El vapor es denso. El olor a hierbas enmascara otros olores más cuestionables. Hay grandes bañeras de madera, agua siendo hervida en calderos de cobre y sirvientes cargando cubos. Alguien te ofrece una esponja hecha de musgo con olor a eucalipto y algo indefinible. Sumerges los pies y sientes una ola de alivio, pero pronto te das cuenta. No hay rotación de agua. Todos se bañan allí, en esa misma mezcla caliente y enriquecida humanamente. No es relajante, es una sopa de humanidad. ¿Y el cabello? Bueno, observas a un señor frotándose la cabeza con cenizas. Así es. La ceniza de madera era el champú medieval. Mezclada con grasa animal o manteca, se convertía en una especie de jabón abrasivo. ¿Funcionaba? Depende de tu concepto de limpio, pero al menos dejaba un olorcillo barbacoa.
Los más ricos mandaban a buscar jabones artesanales hechos con hierbas raras, como romero y lavanda. Incluso había jabones de Marsella o Castilla, artículos de lujo, a veces usados más como perfume que como producto de higiene. Los historiadores aún discuten si la población medieval realmente se bañaba menos por miedo, falta de acceso o simplemente falta de costumbre. Hay registros de reyes que tomaban solo 1 o 2 baños por año, como Luis XIV, que siglos después habría dicho que el agua hace daño. Pero también hay monjes que se bañaban todos los viernes y damas de la corte que adoraban los perfumes y las aguas de rosas. La verdad puede estar en el medio. Como casi todo en la historia, te secas con un tejido áspero, probablemente hecho de lino grueso, sin toallas felpudas, sin talco, sin crema hidratante. Tu piel arde un poco. ¿Te sientes limpio? No exactamente, pero quizá menos polvoriento. En el campo las cosas son aún más simples. Los campesinos se lavan en los ríos, raramente. El agua está helada, los peces observan, y no hay privacidad. Pero hay una practicidad en esta rutina ruda. Si no estás enfermo, entonces funcionó. En ciertas fechas religiosas, como la víspera de Pascua o Navidad, había un baño sagrado, una limpieza anual, literalmente una renovación espiritual y olfativa. Familias enteras se bañaban en esta época y el agua se reciclaba entre hermanos, padres y hasta vecinos. Y sí, en la misma bañera. Observas a un niño siendo frotado con hojas de ortiga. La madre asegura que es para ahuyentar las enfermedades. El niño grita, tú entiendes el motivo. De vuelta a la ciudad, pasas por una señora vendiendo pequeños frascos de vinagre aromatizado. Son los antecesores de los desodorantes. Las mujeres se ponen unas gotas en la muñeca y el cuello. Los hombres sumergen pañuelos y los guardan en el bolsillo para oler discretamente cuando el ambiente comienza a agobiar. Antes de dormir, notas un hábito curioso. Algunos colocan bolsitas de hierbas bajo los brazos, dentro de la ropa. Lavanda, salvia, menta. Es como caminar con saquitos de té colgados. No limpia, pero engaña a la nariz. Te acuestas, miras al techo de madera y piensas en tu vida con ducha, en el botón de agua caliente, en el jabón de avena. Y prometes que si algún día vuelves a casa, tomar 3 duchas al día durante un mes, solo para asegurarte, despiertas con una ligera picazón en el cuero cabelludo. Nada fuera de lo común, teniendo en cuenta que pasaste la noche en una cama de paja compartida con 2 gatos, un niño cualquiera y, posiblemente, una gallina. Pero al rascarte, te das cuenta, no es solo suciedad, es vida. Literalmente, un piojo salta de tu dedo. Bienvenido al mundo de la fauna invisible de la Edad Media. Te levantas y miras a tu alrededor. Todo el mundo se rasca. Campesinos, nobles, monjes. Es casi un gesto universal, como un apretón de manos involuntario, rascarse la cabeza, la nuca, detrás de la rodilla. Una especie de coreografía colectiva de incomodidad. En la Edad Media, parásitos como piojos, pulgas y garrapatas no eran excepciones, sino compañeros constantes. ¿Y lo más raro? Mucha gente ni siquiera lo veía como algo que evitar. Simplemente formaba parte de la vida, como la lluvia o los impuestos. Ves a una señora pasando un peine de hierro por el pelo de su nieto, un peine grueso, con dientes muy finos, hecho especialmente para cazar piojos. Funciona, más o menos. Mata 1 o 2 y luego pasa el dedo por la pared, dejando un rastro que parece más propio de una escena de película de zombies. Te tragas la saliva. Curiosamente, estos peines eran populares en todas las clases sociales. Incluso los reyes tenían los suyos, tallados en marfil o madera noble. En algunos lugares eran objetos tan importantes que se enterraban con sus dueños. Sí, ir al más allá sin un peine para piojos era impensable. Y surge el debate académico. Los historiadores aún discuten si la gran cantidad de parásitos se debía más a la falta de higiene
o a la ropa pesada y calurosa de la época, que creaba el ambiente ideal para esos huéspedes no deseados. Las prendas rara vez se lavaban, y cuando se hacían se remojaban durante días en orina fermentada. Así que es complicado. Observas los tejidos, camisas de lino, calzones de lana, faldas largas, todo hecho para durar. Pero esas fibras naturales, cuando no se lavaban bien, eran resorts 5 estrellas para las pulgas. Y los colchones, llenos de paja vieja que casi nunca se cambiaba. Una fiesta para ácaros y compañía. Hablando de colchones, te acercas a un establo donde un monje muestra cómo purificar el lecho con humo de ruda. El humo espanta a los insectos, temporalmente, y deja el ambiente con un olor que mezcla sauna de hierbas y quemado de leña. Y no todo era desesperación, también había soluciones creativas. Ves a una joven cosiendo pequeños saquitos de hierbas, lavanda, tomillo, menta, para poner dentro de la ropa. Un intento de disimular el olor y quizá hasta confundir a los piojos. Medio perfume, medio trampa aromática. Decides probar un baño medieval antiparásitos. Entras en una tina de agua tibia mezclada con infusión de ajenjo y vinagre. La sensación es picante. La piel arde, pero al menos sientes algo vivo saliendo de tu cuerpo. Y no entrando. Una curiosidad excéntrica de la época. Algunas personas creían que colgar ranas secas o escarabajos dentro de la ropa alejaba a los parásitos. Una especie de amuleto protector. Hay relatos de hombres que llevaban pequeños sacos con trozos de piel de serpiente dentro de la túnica. ¿Medicina? ¿Superstición? Las dos cosas. No estás seguro, pero decides que mejor no probarlo. ¿Y si fueras un noble? Bueno, en ese caso, podías rasparte todo el cuerpo. Así es. Cuerpo entero, estilo esfinge egipcia. Algunas cortes europeas tenían hasta barberías internas, donde los sirvientes afeitaban axilas, nuca y a veces hasta las cejas de los señores, todo para intentar controlar a los pequeños invasores. Por desgracia, afeitado o no, las pelucas de la nobleza eran verdaderos nidos de piojos, literalmente, y además perfumadas con polvo de arroz, lo que solo atraía más bichos. Te sientas en un banco de madera, te rascas el cuello y notas que un niño campesino al lado está quitando piojos de su hermano y comiéndoselos. Así es. Comer piojos, en algunos lugares, se consideraba una especie de cura popular contra el dolor de cabeza. No es broma. Haces como que no lo has visto, pero hay una luz al final del túnel, o al menos un trozo de maíz al final de la madriguera. Encuentras a una señora que fabrica jabones con sebo, cenizas y aceites de romero. Es raro, caro y escaso. Pero ella asegura que ayuda a dormir sin picazón. Compras un trozo y decides probarlo. Aquella noche, de vuelta a tu cama de paja compartida, te cubres con un paño que ha pasado todo el día al sol, esperando que el sol haya eliminado a algunos de los inquilinos invisibles. El jabón tiene un olor agradable. Quizá funcione. Respiras hondo, y en el silencio del pueblo escuchas algo arrastrarse en el colchón. Pero decides ignorarlo, porque en la Edad Media la verdadera paz no era la ausencia de guerra. Era dormir con menos de 5 piojos activos. Despiertas con una sensación extraña en la boca. No es exactamente dolor, es como si tus encías protestaran en silencio. Al tocar los dientes con la lengua, notas algo que muchos medievales enfrentaban cada día. Un diente está flojo, muy flojo. Bienvenido a la realidad bucal de la Edad Media. ¿Cepillos? No exactamente. Pasta de dientes, ni soñarlo. Tu kit de higiene oral consiste en un trozo de tela, cenizas de la chimenea y, si tienes suerte, una ramita de romero. Vas al mercado local y ves a un hombre que ofrece servicios de dentista ambulante. Usa la misma pinza para arrancar clavos y dientes. Todo en la misma mañana. Al parecer no estudió en ninguna parte, pero jura que sabe lo que hace. La bata manchada y su sonrisa incompleta no inspiran mucha confianza.
Lo observas a distancia. El paciente grita, el diente sale volando y la gente aplaude. Sin cuidados dentales adecuados, los problemas eran inevitables. Caries, gingivitis, infecciones. Y sí, mal aliento, mucho. De esos que atraviesan un confesionario. De hecho, los monjes a menudo llevaban tela sobre el rostro, no solo por pudor, sino para evitar el olor de sus hermanos de hábito. La élite, claro, tenía acceso a soluciones más sofisticadas. Te cruzas con un joven noble que muestra orgulloso su polvo dental hecho de cuerno de ciervo molido mezclado con menta. Sonríe. Intentas devolver la sonrisa, pero te distraes con los 4 dientes que le faltan en la arcada superior. ¿Señal de nobleza, quizás? Los historiadores aún debaten si la alimentación fue la principal causa de la pérdida temprana de dientes. La dieta de los campesinos era a base de pan integral grueso y verduras, hasta saludable, comparada con la de los nobles que abusaban de dulces cristalizados, carne seca y vino. El azúcar, cuando había, era un veneno lento con buen sabor. El problema es que incluso el pan contenía pequeñas piedras, restos de la molienda que rayaban los dientes con cada mordisco. Decides probar el enjuague bucal de la época, una mezcla de vino con vinagre y sal. Haces buches y sientes como si tus encías estuvieran siendo interrogadas por un tribunal de la Inquisición. Pero sí, deja una frescura. Al estilo arde todo, pero ahora está limpio. Entre los campesinos, la costumbre era simplemente no cepillarse los dientes. En vez de eso, masticaban ramas de árboles aromáticos, romero, salvia, avellano. Y claro, escupir era casi un deporte público. Incluso había debates sobre dónde escupir con más dignidad, al suelo o a la pared. Ves a un chico escupir dentro de la manga y sonreír orgulloso. Una innovación en la etiqueta medieval. Te cruzas con una mujer que lleva un collar con dientes colgados. Son dientes de leche de su hijo, amuleto de protección. Algunos creían que guardar dientes ayudaba a mantener la salud, o que ofrecérselos a la Virgen María traería suerte en el parto. Sí, el catolicismo medieval era así de creativo. Y cuando el dolor de muelas era insoportable, había remedios caseros: aplicar ajo machacado, morder carbón, soplar humo de ruda. O para los más valientes, envolver el diente con hilo, atar el otro extremo a una puerta y ya sabes cómo termina. Encuentras a un monje que jura haber leído en un manuscrito antiguo que sostener un sapo en la boca cura el dolor de muelas. Por distracción, se ríe. No parece broma. ¿Y las prótesis? Sí, existían, rudimentarias, pero reales. Dientes de marfil, hueso o incluso dientes humanos arrancados de cadáveres se fijaban con hilos de oro o plata. Raras, carísimas y nada cómodas. Ves a un hombre intentando comer una manzana con su sonrisa reconstruida. Parece una lucha entre madera y fruta. Un detalle curioso: algunos creían que el dolor de dientes venía de gusanos invisibles que habitaban dentro de ellos. Incluso había recetas para expulsar el gusano dental, que incluían quemar hierbas cerca de la mejilla hasta que saliera. Spoiler, no funcionaba, pero al menos olía bien. Vuelves a sentir el diente flojo. Decides que quizás lo mejor sea aceptar el destino medieval, arrancarlo. Pero sin pinzas sucias, sin dolor extremo. Un viejo barbero te ofrece té de opio y un trozo de cuero para morder. ¿Dudas? Él sonríe con 3 dientes y dice: «Será rápido». Claro que le crees. Pero en el último momento cambias de idea. En lugar de eso, te sientas a la sombra de una higuera, coges una rama de salvia y comienzas a frotarte los dientes, como viste hacer a las mujeres del pueblo. No es agradable, pero reconforta. Y, de algún modo, resulta casi meditativo. Mientras el sol se pone, te das cuenta de que el cuidado bucal medieval no iba de perfección. Iba de supervivencia y de sonreír, aunque sea con la boca torcida, en medio del caos. Despiertas con el sonido lejano de agua cayendo. Agua corriente. Aquí, sigues el sonido y encuentras una fuente comunitaria.
Una mujer llena cántaros, niños juegan, y un hombre mayor se está lavando allí mismo, en medio de la calle. Es un espectáculo tan habitual como tomarse un café hoy en día. La diferencia es que aquí nadie usa jabón. El baño en la Edad Media no era una rutina diaria, ni siquiera semanal, dependiendo de dónde vivieras. En muchas zonas solo te bañabas en ocasiones especiales, antes de una boda, cuando estabas enfermo, o en días festivos religiosos. Incluso había un dicho popular que decía, quien se baña, se debilita. No es broma. Te acercas a una posada y preguntas por el baño. El encargado señala al patio, donde hay un tonel de madera oscuro cubierto con un paño. Hoy toca baño caliente, dice orgulloso. El agua se calentó esta mañana. Miras dentro. Parece más una sopa de verduras que un baño. Pero claro, con menos verduras y más humanos. El olor es a hierbas y a otros fluidos menos botánicos. La cultura del baño variaba según el lugar. En ciudades grandes como París o Florencia, aún había casas de baño públicas inspiradas en las antiguas termas romanas. Decides visitar una. La entrada es discreta, pero dentro hay salas calientes, bañeras de madera y un fuerte aroma a aceite de lavanda. Hombres y mujeres, separados por cortinas, se sumergen en el agua y charlan como si estuvieran en una cafetería. Y sí, todos desnudos. La desnudez no era un tabú, hasta que lo era. Con el tiempo, y especialmente tras la peste negra, surgió la idea de que el agua caliente podía abrir los poros y dejar entrar enfermedades. Los historiadores todavía debaten si esta creencia realmente frenó los baños o si fue solo una excusa para evitar el agua fría en invierno. Pero lo cierto es que, según los manuales médicos de la época, cuanto menos contacto con el agua, mejor. Te encuentras con una señora noble que explica su ritual de limpieza sin baño. Usa pañuelos húmedos con agua de rosas para limpiar las partes principales: rostro, cuello, axilas y manos. El resto, un poco de polvo de tiza y muchas capas de ropa para absorber. La fragancia tapa cualquier indiscreción, dice, rociándose generosamente un perfume con base alcohólica. Los campesinos son más prácticos. Cuando están muy sucios, se lanzan a los ríos. Así de simple, pero no siempre es posible, especialmente en invierno. Ves a un niño frotándose los pies con arena y a una mujer lavándole el cuero cabelludo al marido con una mezcla de vinagre y ortiga. Él grita, pero agradece. ¿Eso o los piojos? Ah, los piojos. Eran prácticamente ciudadanos honorarios. Ves gente usando peines finísimos de hueso o metal para cazarlos. Otros se rapaban la cabeza por completo, sobre todo en los monasterios. ¿Recuerdas al monje calvo con aliento a vino y ajo? Está de vuelta y ahora se restriega las axilas con hojas de nogal, una técnica antigua para ahuyentar malos espíritus y gente indeseable. En algunas regiones, como en el Oriente Islámico, el baño todavía era muy valorado. Conoces a un viajero que describe los baños turcos con los ojos brillantes, vapor perfumado, masajes con aceites, salones de mármol, un paraíso. Sientes envidia y piensas en cambiar de ruta. Dato curioso del día: algunas personas creían que frotarse el cuerpo con su propia orina ayudaba a limpiar la piel, especialmente si era la orina de la mañana. Incluso había recetas que recomendaban dejarla envejecer varios días para potenciar sus efectos. Intentas no pensar en eso cuando ves un frasco sospechoso sobre la chimenea de un curandero. Entonces escuchas hablar de los baños secos, nada de agua, solo cubrirse el cuerpo con harina o polvo de arroz para absorber la grasa y luego cepillarse vigorosamente con trapos secos. Es como ponerse polvos y fingir que estás limpio. No muy diferente de algunos festivales modernos, si lo piensas bien. Y claro, siempre están los olores, mucho perfume. Los ricos rocían esencia de ámbar y almizcle, o queman incienso dentro de la ropa. Los pobres. Bueno, si hueles mal, al menos todos huelen igual. Eso nivela la sociedad de una manera curiosamente democrática. Terminas el día intentando darte un baño en la taberna local,
La bañera está ahí, pero hay cola. Entra un hombre, se baña, sale. Entra el siguiente con la misma agua. Y así sucesivamente. Tú eres el octavo. El agua parece un té de barro con cebolla, pero está caliente. Respiras hondo, cierras los ojos y entras. Es asqueroso, es relajante, es extraño. Sales con la piel arrugada y la sensación de misión cumplida. La limpieza, al fin y al cabo, es cuestión de perspectiva. Y en la Edad Media, a veces, todo lo que necesitas es un paño húmedo, un poco de vinagre y la esperanza de que nadie tenga el olfato demasiado fino. Despiertas con un sonido rítmico que viene de la calle. Son los herreros martillando el metal temprano y el aire está pesado con olor a humo y algo más. No sabes exactamente qué es, pero es fuerte, algo ácido y te hace pensar, ¿acaso alguien por aquí ha oído hablar del desodorante? Caminas por el pueblo observando la ropa colgada en las ventanas. Pero no te engañes. Esas prendas no fueron lavadas como tú lavarías una camiseta. De hecho, las técnicas de lavandería en la Edad Media son tan peculiares que te preguntas si limpiar la ropa no la dejaba incluso más sucia. Lo primero que notas, no existe el jabón en barra como tú lo conoces. En algunas regiones hay mezclas rudimentarias hechas con grasa animal y cenizas. En otras, las lavanderas usan orina. ¿Sí? Has leído bien. Orina humana fermentada, también conocida como amoníaco natural. Los historiadores aún discuten si esta práctica era común entre los campesinos o si estaba limitada a los centros urbanos con mayor acceso a la recolección de desechos. Pero el hecho es que la orina tenía valor, literalmente. Algunas ciudades pagaban por su recolección. Encuentras a una lavandera frotando sábanas en una piedra junto al río. Ella canta, sonríe y sumerge la tela en una tina con un líquido amarillento que prefieres no investigar más. Después, golpea la ropa con un trozo de madera, una técnica llamada golpear hasta que la suciedad se rinda. Las salpicaduras vuelan, incluso a ti, enhorabuena. Ahora también formas parte del proceso. Hay una lógica en todo esto, por extraña que parezca. El amoníaco presente en la orina ayuda a descomponer las grasas e impurezas. Luego, la ropa se enjuaga en el río. ¿El problema? No todos enjuagan. En tiempos de escasez, la tela simplemente se cuelga al sol, confiando en que el calor haga el resto. Encuentras a una señora mayor con un cubo de ropa y le preguntas cómo sabe que está limpia. Ella responde, si el olor no mata moscas, para mí está bien, y te ríes. Hasta que te das cuenta de que no está bromeando. En las casas más ricas, la ropa la lavan sirvientes con mayor cuidado. Usan infusiones de lavanda, romero y hasta vino avinagrado para perfumar las prendas. Algunas amas de casa insisten en dejar las sábanas en remojo a la luz de la luna. Una superstición que, según ellas, espanta los malos olores y los malos espíritus. Ves un conjunto de calzones masculinos colgados en el alféizar con una rama de ruda atada. Protección contra la polilla y la tentación, explica la gobernanta riendo. Percibes que hay una cierta jerarquía olfativa. Los nobles huelen a resina y flores secas, los campesinos a heno, sudor y ocasionalmente cerdo. Los niños huelen a tierra y los monjes bueno. ¿Recuerdas a ese monje con aliento a ajo? Pues eso. También hay prendas que nunca se lavan, como ciertos mantos ceremoniales. Solo se airean. A veces pasan por rituales con humo de incienso. Lavarlas sería romper el encanto de la prenda. Presencias una de esas ceremonias, con un sacerdote agitando un incensario delante de una túnica visiblemente sucia, mientras murmura oraciones. Es impresionante y un poco triste. Curiosidad extraña del día. Algunas personas servían la ropa con estiércol seco de vaca. Creían que eso ahuyentaba los piojos. Casi no lo crees cuando ves a un niño echando bolitas marrones en un caldero con un paño blanco. Pero ahí está, tarareando. Y mira tú, sin piojos, en efecto. ¿Y las telas?
En la Edad Media, la ropa suele ser de lana o lino. La lana es cálida, pero difícil de limpiar. El lino, en cambio, puede hervirse, lo que es una ventaja. Las clases bajas usan y reutilizan las mismas prendas hasta que se convierten en trapos. Y aún así, esos trapos cobran nueva vida como vendajes, paños de cocina o esponjas improvisadas. Entras en una casa sencilla y ves un tendedero improvisado sobre la chimenea. Allí calzones y calcetines se secan lentamente al calor del fuego. Un olor agridulce invade tus fosas nasales. Es la esencia de la semana pasada, dice el dueño de la casa, con una sonrisa orgullosa. Te ríes, sin saber muy bien si está siendo poético o literal. Ah, ¿y el concepto de ropa interior limpia cada día? Olvídalo. Mucha gente usa la misma ropa durante semanas, a veces meses. Lo que cambia es la superposición. Una túnica nueva encima de la antigua. Ves capas y más capas siendo quitadas de un comerciante anciano antes de dormir, como una cebolla medieval sudorosa. Y cuando la ropa finalmente se deshace, se convierte en papel. Exacto. Al final de la Edad Media, la industria del papel empieza a usar trapos como materia prima. Así que, de la suciedad al saber, tus pantalones podrían acabar siendo una página de un libro. Poético, ¿no? Terminas el día ayudando a colgar algunas camisas en ramas secas. El viento sopla, las telas bailan. Y piensas, quizás, solo quizás, hay una sabiduría silenciosa en todo esto, una forma de vivir donde la ropa cuenta historias, huele a lucha y sobrevive por generaciones. El sol ya está alto cuando sientes algo extraño bajo tus pies. No es barro, es más, orgánico. Un paso en falso te hunde hasta el tobillo en un montón de suciedad que claramente no debería estar ahí. Y entonces recuerdas, en la Edad Media, las calles son un campo minado de desechos, literalmente. Miras a tu alrededor, no hay tapas de alcantarilla ni aceras elevadas. Las calles son de tierra apisonada, o, en el mejor de los casos, empedradas con losas irregulares que recogen todo tipo de líquidos sospechosos. Las casas más humildes tienen ventanas sin cristal, y muchas veces es por ahí que se arroja todo: agua sucia, restos de comida, orina y sí, hasta heces. «Gárdealo», grita una mujer desde el segundo piso. No entiendes al principio, pero pronto te arrepientes. Un cubo entero de líquidos indeseables cae a pocos metros de donde estás. Era el aviso medieval para que los transeúntes se apartaran. Traducido libremente, cuidado con el agua. Aunque entre nosotros aquello no parecía en absoluto agua. Te das cuenta de que andar por la ciudad requiere estrategia, saltar sobre piedras secas, evitar zonas húmedas y, sobre todo, nunca jamás fiarte de un charco demasiado brillante. Algunos son trampas traicioneras, otros simples recuerdos líquidos de algún animal que pasó por ahí. La expresión «coger un resfriado» empieza a tener sentido, y aquí es donde entran los zapatos, o mejor dicho, la falta de ellos. Muchos campesinos andan descalzos, endureciendo sus pies hasta casi hacerlos impermeables. Los más afortunados llevan calzado de cuero rústico o suelas de madera, llamadas pattens, que elevan los pies unos centímetros. Básicamente, son plataformas medievales para no pisar directamente la historia viva del suelo. Ves a un grupo de mujeres riendo mientras se lavan los pies en un cubo con hierbas. Una dice: «Mejor mantener el espíritu ligero, porque el olor, ese no se va tan fácilmente». Se frotan con fuerza, usando arena como exfoliante. Agua y jabón, lujo. Arena y ceniza funcionan. Los historiadores aún debaten si las ciudades tenían algún sistema organizado de saneamiento antes del final de la Edad Media. Hay registros de canales de drenaje en ciudades como Londres y París, pero generalmente esos canales servían más para mover la suciedad adelante que para eliminarla realmente. Y como los ríos eran la principal fuente de agua y también de alcantarillado, el ciclo era básicamente ensuciar, beber, repetir, cruzas un puente de piedra
y ves ropa lavándose río abajo, mientras arriba 2 niños juegan cerca de un caballo que deja su contribución al flujo fluvial. Y allí, entre burbujas y ondas, está la prueba viva de que, para los medievales, limpio era más una cuestión de comparación que un estándar absoluto. Curiosidad bizarra del día: algunos barrios tenían un ladrón de heces, una persona contratada para recoger excrementos durante la noche y llevarlos a fosas alejadas. En algunas regiones era un cargo oficial, en otras un oficio casi secreto, porque nadie quería saber quién tocaba eso. Pero el trabajo era importante. Al fin y al cabo, alguien tenía que evitar que todo se desbordara. Notas que en las zonas más nobles de la ciudad las calles están un poco más limpias. Hay canaletas poco profundas e incluso algunos intentos de drenaje, pero incluso allí ves a un hombre empujando un carrito lleno de heces, probablemente para usar como fertilizante en los campos. Sí, los excrementos se reciclan, no porque sea ecológico, sino porque es práctico. Sientes el olor antes de ver un pozo comunitario. Rodeado de cubos, gente y moscas, el agua es marrón clara, con una espuma extraña en el borde. Solo hay que hervirla antes de beber, dice un señor con barba blanca, sumergiendo su taza justo ahí. Sonríes con educación, pero tu estómago ya empieza a protestar. ¿Y las casas? La mayoría no tiene baño, solo hay agujeros en el suelo o recipientes de cerámica para emergencias nocturnas. Por la mañana, esos recipientes se vacían en la calle o en un lugar designado, si tienes suerte. Si no, solo queda abrir la ventana y esperar que nadie pase por ahí. Entras en una taberna para descansar. El ambiente es oscuro, pesado y el suelo está cubierto de paja. Sí, paja fresca esparcida para absorber derrames y, claro, los diversos fluidos corporales. Cuando la paja empieza a oler demasiado mal, la cambian. Más o menos como una alfombra de baño colectiva, pero del siglo XIV. Un ratón pasa corriendo y a nadie le importa. Los gatos de la taberna lo ignoran. «Es el ratón del pan», dice el dueño del bar. «Si matamos uno, vienen más rápido los demás». Aprendes rápido que la higiene aquí no es ausencia de suciedad, sino un delicado equilibrio entre lo tolerable y lo insoportable. ¿Y los perfumes? Ahora todo tiene sentido. Los más ricos usan aceites aromáticos y bolsitas con hierbas colgadas al cuello, no por vanidad, sino como un escudo olfativo. Los monjes llevan ramos de lavanda. ¿Y las prostitutas? Se echan vinagre perfumado en la ropa y el cabello. Un intento valiente de mantener la dignidad en medio del caos sensorial de la ciudad. Al salir de la taberna, respiras profundo. ¿Aire puro? No exactamente. Pero hay algo tranquilizador en la constancia de todo eso. Ya no frunces el ceño, quizá porque te estás acostumbrando, o tal vez porque, comparado, tú tampoco estás ya tan fresco. Estás de vuelta en el interior de una casa medieval. El sol se pone afuera, tiñendo las paredes de madera con un dorado cálido. Pero no te engañes, el confort es solo visual. Aquí dentro, el frío empieza a colarse y la humedad nunca se fue. Las paredes no tienen aislamiento, el suelo es de tierra apisonada y el techo gotea cuando llueve. Ahora empiezas a entender por qué el cuerpo medieval parecía necesitar menos baños. Solo sobrevivir al invierno ya era una victoria. Hoy vas a conocer lo que hay detrás del dormitorio medieval. Y no es tan romántico como parece en las películas. Para empezar, los cuartos rara vez son privados. Los campesinos comparten una única habitación con toda la familia, padres, hijos, a veces hasta animales pequeños. En castillos o casas de burgueses hay divisiones, sí, pero incluso allí la privacidad es más idea que realidad. Te acomodas en una cama de madera, cubierta con un colchón de paja, literalmente. Paja seca, atada con una tela burda, sirve de soporte para tu cuerpo. ¿Y lo curioso? Esa paja se cambia de vez en cuando, pero no tan seguido como te gustaría. Y sí, los insectos adoran ese colchón.
Sientes algo que te pica en la nuca, quizá pulgas, quizá piojos, o tal vez el legendario piojo de la ropa que se esconde en las costuras y se alimenta de sangre humana. Tratas de ignorarlo, como harían los medievales. Al fin y al cabo, estos visitantes diminutos son tan comunes que hasta salen en refranes populares. Dicen que un piojo nunca va solo. Los historiadores aún discuten si la gente en la Edad Media realmente no se preocupaba por esos parásitos o simplemente no había mucho que hacer. Lavar la ropa con frecuencia era difícil, porque el agua era limitada, el jabón caro y el tiempo escaso. Además, lavar podía dañar la tela, que era valiosa. Así que muchos preferían colgar la ropa a que se aireara, y nada más. Al lado de la cama hay un recipiente. No es una cerámica decorada, es el pote de noche, el baño improvisado para emergencias, y ya sabes qué pasa con su contenido por la mañana, ¿verdad? Exacto. Ventana, calle, esperanza de que acierte al alcantarillado, o al menos a un rincón. Te das cuenta de que el olor en la casa no viene solo de las personas. Hay verduras almacenadas, carne ahumada, colgada, queso añejado, en todos los sentidos de la palabra, y un rincón donde duermen gallinas. Sí, todo en el mismo espacio. Las casas campesinas son multifuncionales. Dormitorio, cocina, granero y baño, todo junto. Y sin divisiones. Pero no creas que los nobles se libraban de esto. Incluso en castillos, el confort tiene límites. Las cámaras privadas pueden tener camas con dosel, sí, pero el dosel sirve más para evitar que caigan cosas del techo, como polvo, insectos o murciélagos, que para presumir. Y aún allí, los baños son básicamente agujeros en bancos de madera suspendidos sobre fosas o ríos. El olor sube. Siempre. Dato curioso del día. Algunas personas dormían sentadas. Así es. Se creía que dormir totalmente acostado facilitaba la muerte durante el sueño, porque la sangre podía subir demasiado a la cabeza. Por eso muchas camas están inclinadas, con la parte de arriba más elevada. Almohadas apiladas y respaldos de madera ayudan a mantener la postura. ¿Cómodo? Para nada. Pero al menos no mueres durmiendo. Supuestamente, te arropas con una manta gruesa, de lana, áspera, pesada, ideal para retener el calor y también los olores. Las ropas de cama rara vez se lavan, por eso desarrollan lo que hoy llamaríamos aroma característico. Respiras profundo y piensas en eucalipto. Ayudará. La iluminación es mínima. Una vela de cebo arde en una esquina. El olor es fuerte, un poco rancio, pero la alternativa sería dormir en completa oscuridad. Y en aquella época eso significaba vulnerabilidad. Muchos creían que la oscuridad atraía espíritus malignos y dormir con una vela encendida era una forma de mantener el mal alejado. Y seamos honestos, nadie quiere despertarse con una rata caminando por la cara. Escuchas un estornudo fuerte del otro lado de la habitación. Uno de los hijos de la pareja tiene la nariz mocosa. Probablemente sea gripe o sarampión, o alguna de las decenas de enfermedades que circulan como huéspedes permanentes en las casas. Y aquí está el detalle. Como no hay antibióticos, cada tos es una amenaza. Y aún así, todos viven juntos, comparten el mismo espacio, los mismos utensilios y los mismos virus. El calor del fuego se desvanece, la chimenea está casi apagada. Notas que las cenizas se recogen con cuidado, no para tirarlas, sino para reutilizarlas en la limpieza. Cenizas mezcladas con grasa se convierten en jabón artesanal. O se usan para fregar el suelo, exacto. Lo que queda del fuego se vuelve un producto de higiene. Cierras los ojos, intentando concentrarte en los sonidos de la noche. Pasos lejanos, perros ladrando, un gallo despistado a deshoras, y el ronquido fuerte del hombre a tu lado, que comparte el mismo colchón de paja. Es un mundo donde el espacio personal es un concepto futurista, donde la limpieza es un esfuerzo colectivo y esporádico, donde el confort viene menos de la suavidad de las sábanas y más de la simple certeza de estar bajo un techo.
y antes de dormir, un pensamiento final. A pesar de todos estos desafíos, la gente medieval sigue viviendo, riendo, cuidándose unos a otros. No porque sea fácil, sino porque el ser humano siempre se las arregla. Incluso cuando el colchón pica, la vela apesta y la rata decide dormir en tu almohada. Despiertas con la primera luz del día filtrándose por la ventana sin cristal. Un marco abierto al mundo que trae los sonidos del pueblo despertando. Y con ellos, las primeras tareas. La limpieza personal tras una noche agitada y la preparación para un nuevo día. Pero no esperes encontrar una ducha caliente o un baño relajante, porque la higiene medieval seguía un ritual completamente distinto. Caminas hasta una vasija de barro llena de agua tibia, calentada lentamente sobre el fuego de la cocina. Esa agua es tu aliada para lavar el rostro, las manos y, si es posible, el resto del cuerpo. Pero la verdad es que los baños completos no eran comunes, especialmente en invierno, cuando el agua caliente escaseaba y salir a mojarse significaba arriesgar la salud. Curiosamente, algunos baños públicos existían, sobre todo en ciudades grandes como París o Londres, pero eran más sociales que higiénicos, un lugar para encontrarse con gente, cotillear y relajarse. Y sí, también era escenario de pequeños escándalos, ya que había poca privacidad. Además, la Iglesia empezaba a desconfiar de esos baños públicos, asociándolos con inmoralidad. Te frotas las manos con un trozo de jabón artesanal, una mezcla rústica de grasa animal y cenizas que viste hacer en la sección anterior. El olor no es de los mejores, pero al menos elimina la suciedad visible. El jabón era raro, caro y se usaba con moderación. Por eso, lo común era lavarse con agua limpia o frotar la piel con trapos ásperos. Los historiadores aún debaten si los baños frecuentes realmente causaban más enfermedades por propagar gérmenes o si la falta de ellos llevaba a más infecciones por la suciedad acumulada. Lo que se sabe es que el concepto moderno de gérmenes no existía, así que la relación entre higiene y salud era otra, más intuitiva que científica. Sientes un olor extraño en la ropa que vas a ponerte. Las prendas no se lavaban cada semana, ni mucho menos. A veces simplemente se colgaban para airearlas, o incluso se exponían al humo para eliminar insectos. Lavarlas implicaba mucho trabajo, buscar agua, frotar, secar. Todo eso requería tiempo y esfuerzo que muchas familias no podían permitirse. Hablando de ropa, sabes que el baño para muchos era una verdadera batalla contra la cultura y la religión. Algunos predicadores de la época veían el baño excesivo como algo sospechoso que despertaba deseos inapropiados. Así que, irónicamente, la limpieza podía verse como un pecado, mientras que la suciedad era tolerada. Y aquí entra la curiosa práctica del baño seco. Sí, no has leído mal. En lugar de agua, mucha gente usaba polvo, harina o incluso arena para limpiar la piel, frotando para eliminar la grasa y la suciedad superficial. ¿Te parece extraño? Es porque tienes el lujo del agua corriente. Imagina tener que confiar en un puñado de tierra para sentirte limpio. Tú, todavía medio dormido, recuerdas aquel aceite perfumado que viste en una casa noble. Perfumes, hierbas aromáticas y aceites se usaban para enmascarar el olor natural del cuerpo, que, seamos sinceros, no era precisamente un espectáculo olfativo. ¿El problema? Los perfumes eran caros, y la mayoría de la gente no podía permitirse ese lujo. Así que el olor de la Edad Media era una mezcla compleja de sudor, humo de chimenea y hierbas secas. Un dato curioso: algunas personas creían que el sudor era una forma en la que el cuerpo liberaba toxinas malignas. Por eso, usar ropa pesada para sudar estaba incluso incentivado, como en saunas improvisadas. ¿Te imaginas sudar todo el día dentro de una armadura de hierro? Pues sí, no era solo cosa de valientes caballeros, sino también de soldados y trabajadores que tenían que aguantar el calor y la suciedad acumulada. Respiras hondo, intentando aceptar la idea de que el baño, tal y como lo conoces, es casi un lujo.
pero también sabes que hay ventajas en ese estilo de vida. El cuerpo crea una capa natural de protección y el contacto constante con la suciedad, bacterias e incluso parásitos estimula el sistema inmunológico. Es casi un entrenamiento para afrontar los desafíos del entorno. Para cerrar el ritual matutino, te pasas un paño húmedo por la cara, intentando despertar los sentidos. La piel, sin embargo, todavía lleva el peso de la noche anterior, los olores y la textura áspera de la paja bajo el cuerpo. Sabes que la limpieza medieval no se hace para impresionar a nadie. Es una cuestión de supervivencia y adaptación. Y tú, que vives en el siglo XXI, con tus duchas automáticas y jabones aromáticos, te das cuenta de que la vida medieval no era precisamente un spa, pero aún así era una vida rica en cultura, retos y sobre todo resistencia. Porque al final del día, ya sea entre el polvo de las calles o en la comodidad de habitaciones con paja, la humanidad siempre encuentra la manera de seguir adelante. El día avanza y te das cuenta de que, más allá del ritual matutino, los cuidados de higiene a lo largo de la Edad Media seguían un guión curioso y para ti algo sorprendente. Nada que ver con la idea moderna de lavarse las manos antes de comer o cepillarse los dientes al despertarse, como si fuera un código universal y diario. En realidad, la higiene era más bien un conjunto de hábitos locales, culturales e incluso religiosos, y eso afectaba la forma en que la gente vivía, trabajaba y socializaba. Caminas por las calles de piedra del pueblo, observando lo que ocurre a tu alrededor. La gente suele limpiarse la boca con trozos de pan o con los propios dedos, y usar servilleta era algo muy lejano a la rutina diaria. Y en cuanto a los dientes, bueno, cepillarlos era prácticamente inexistente para la mayoría. Lo más común era usar una ramita fina, mordiendo la punta para ablandar las fibras, creando una especie de cepillo primitivo, o simplemente usar un trapo para limpiar los dientes. Y sabes que los dientes no aguantaban mucho en esta vida. Las caries y enfermedades bucales eran muy comunes, sobre todo por la dieta rica en azúcar y miel que iba llegando poco a poco, además de la falta de cuidados específicos. Los historiadores aún debaten si algunos remedios caseros, como usar cenizas o incluso orina para blanquear los dientes, realmente ayudaban o solo empeoraban la situación. Intentas imaginar el sabor, pero prefieres no saberlo. Mientras tanto, el olor en el aire es una mezcla intensa de hierbas quemadas, humo de chimenea y, claro, la marca registrada de la Edad Media, la ausencia de saneamiento básico. Las alcantarillas corrían abiertas y la basura acumulada en las calles era un imán para insectos y ratas. Nada exactamente atractivo para quien está acostumbrado a una ciudad moderna, limpia y ordenada. Aprovechando el contexto, recuerdas las prácticas excéntricas que la gente adoptaba para protegerse de enfermedades. Por ejemplo, el uso del posi, pequeños ramilletes de hierbas y flores que las mujeres llevaban para oler durante eventos sociales. No era solo para perfumar. Se creía que el aroma alejaba miasmas y espíritus malignos responsables de las enfermedades. ¿Te imaginas una multitud caminando con un ramo en la mano, intentando esconder el olor del sudor y las cloacas? Una solución creativa, cuanto menos. En el siguiente tramo de tu paseo, ves a un hombre con una máscara extraña. Un pico largo y redondeado. Es el famoso pico de pájaro que usaban los médicos durante las epidemias. Dentro del pico, hierbas aromáticas para filtrar el aire malo. Los historiadores siguen discutiendo si esa máscara realmente ayudaba a evitar la peste o si era solo una superstición dramática. De cualquier modo, era un accesorio impactante, sacado de una película de terror medieval, perfecto para un Halloween del siglo XIV. Más tarde, te encuentras con un grupo de niños jugando descalzos en las calles embarradas. Para ellos, la suciedad era parte de la vida y una forma de fortalecer el sistema inmunológico, como dirían algunos expertos modernos. La idea de limpiarse las manos a cada rato no existía.
y las enfermedades se enfrentaban de una manera muy diferente a la tuya hoy en día. Al final del día, vuelves a casa sintiendo el polvo acumulado en la piel y el olor del humo en el pelo. Sabes que la limpieza personal en la Edad Media era un delicado equilibrio entre necesidad, superstición y adaptación. Aunque no había duchas ni jabones perfumados, la gente encontraba maneras de cuidarse. Una mezcla de costumbre, fe y, por supuesto, improvisación. Y antes de cerrar los ojos para descansar, piensas en lo mucho que la vida moderna facilita el cuidado de la higiene con todas sus tecnologías y productos. Pero también entiendes que, detrás de la aparente barbarie medieval, existía una sabiduría práctica que enseñaba a sobrevivir en un mundo lleno de desafíos, y que la higiene, al fin y al cabo, siempre ha sido un reflejo de las condiciones y creencias de cada época. Mientras te acomodas para la noche, tus pensamientos reposan sobre lo que has visto y sentido durante este viaje por la Edad Media, un tiempo tan lejano y al mismo tiempo tan humano en su búsqueda de limpieza y confort. Te das cuenta de que, aunque la rutina te resulte llena de extrañezas, allí existía un intento constante de encontrar un equilibrio entre el cuerpo, el entorno y las creencias. Al prepararte para dormir, la idea de un baño relajante quizás suene imposible. Al fin y al cabo, pocos tenían acceso a baños frecuentes y muchos temían que el agua pudiera abrir los poros a las enfermedades. Así que el cuidado del cuerpo se hacía más con frotar la piel con paños húmedos, aplicando hierbas aromáticas y, claro, evitando el sudor excesivo que se asociaba a impurezas. Cierras los ojos y recuerdas los olores de aquella época. El incienso en las iglesias, las hierbas en las ventanas y el aroma fuerte de las pieles curtidas. No era el olor que escogerías para un perfume, pero para ellos era lo mejor para mantener el cuerpo en equilibrio. Al acostarte, sientes el peso de todo lo que has descubierto, pero también una extraña calma. La sensación de que, pese a los hábitos extraños y las limitaciones, existía una conexión profunda entre el cuerpo, la mente y la espiritualidad. Cada gesto de cuidado, aunque poco común para ti, llevaba un significado. Ahora estás listo para dejar atrás la Edad Media, con tu equipaje lleno de curiosidades, risas silenciosas ante las rarezas y un respeto renovado por la lucha diaria de quienes vivieron en aquel tiempo. Respiras hondo, sintiendo el aire fresco a tu alrededor y te permites un momento para relajarte. Es hora de entregarte al descanso, sabiendo que mañana te espera el mundo moderno, con sus duchas, jabones y pastas de dientes que harían pensar a los antiguos que es magia. Pero, por ahora, el suave silencio de la noche lo envuelve todo, y dejas que el pasado repose contigo, arropado por una historia que, por extraña, se vuelve casi un abrazo. Sientes cómo tus ojos se van cerrando, el ritmo de tu cuerpo desacelera lentamente, como si estuvieras entrando en una danza suave con el sueño. Las imágenes de aquel tiempo lejano flotan a tu alrededor, pero ya no son aterradoras ni extrañas. Ahora forman parte de un tapiz tranquilo, tejido con historias y sensaciones que calientan el corazón. Siente la ligera brisa imaginaria rozando tu piel, como el toque de una pluma que acaricia tu rostro. Escucha el sonido lejano de las hojas moviéndose, un susurro natural que te invita a relajarte más profundamente. La respiración se vuelve calma, constante, como el ritmo de olas suaves que vienen y van, trayendo una paz serena. Estás seguro aquí, protegido por el silencio de la noche y la suavidad de tu propio espacio. Ningún olor fuerte, ninguna suciedad ni incomodidad. Solo la comodidad de saber que estás exactamente donde necesitas estar, en el presente, acogido, listo para el descanso. Permítete desconectar de los pensamientos, dejándolos escurrir como agua entre los dedos. A cada inspiración te sientes más ligero, más tranquilo. A cada expiración la tensión se disuelve, dando lugar a un bienestar que envuelve todo tu ser.
Ahora, imagina un campo abierto bajo un cielo estrellado, la vastedad de la noche acogiendo tu abrazo silencioso. Las estrellas brillan suavemente, parpadeando como pequeños faros de esperanza, guiando tus sueños hacia un lugar donde todo es calma y seguridad. Y mientras te entregas al sueño, sabe que estás rodeado de tranquilidad y cuidado, listo para despertar renovado, con la mente ligera y el corazón en paz. Duerme bien y hasta la próxima historia.